Voy a embarcarme en una nueva aventura ferroviaria que me llevará a través del corazón de Europa. Utilizaré mi guía ferroviaria continental Bradshaw, publicada en 1913, que abrió las puertas a un exótico mundo de viajes a los turistas británicos. Indicaba a dónde ir, qué ver y cómo aprovechar los miles de kilómetros de vías ferroviarias que atravesaban el continente. Ahora, un siglo después, me ayudará a sumergirme en una época de optimismo y modernidad en la que florecieron la tecnología, la industria, la ciencia y las artes. Quiero redescubrir aquella Europa que en 1913 ignoraba que su estilo de vida estaba a punto de desaparecer a causa del advenimiento de la guerra. Grandes viajes ferroviarios continentales, de Madrid a Gibraltar. Estoy viajando en tren por España y aunque me encuentro muy lejos de mi hogar en Londres, aquí me siento como en casa. Mi padre era español, así que por estas venas corre sangre española. Y aunque visito este país casi una vez al mes, siempre que vengo aquí, siento la emoción de encontrarme en un lugar al que pertenezco. Mis raíces familiares españolas están en Salamanca. Mi padre llegó al Reino Unido como refugiado al concluir la Guerra Civil Española. Yo crecí en Inglaterra, pero amo España y el idioma español. Mi periplo comenzará en Madrid, la capital, el vibrante corazón de la España moderna. Después pondré rumbo sur hacia la histórica Córdoba, una ciudad con raíces musulmanas, antes de atravesar la región de Andalucía en dirección a Sevilla y a la vinícola Jerez. Tras visitar la ciudad de Ronda, situada en la cima de una colina, cogeré un nuevo tren hacia la Costa del Sol. Mi viaje terminará en el Peñón de Gibraltar. Durante esta gran aventura, exploraré la rica cultura española que atrajo a los viajeros de la guía Bradshaw que buscaban el sabor de lo exótico. Conoceré a la pareja de baile más peculiar que he tenido nunca. Gracias. Y me sumergiré en la Feria de Córdoba. Se conquista bailando por sevillana. ¡Estupendo! Descubriré algunos errores que cometemos los ingleses. ¿Cómo se bebe el vino de Jerez? En Inglaterra muy mal. Conoceré las hazañas ferroviarias de los ingenieros británicos. Eran 180 kilómetros de terreno muy abrupto, así que tuvieron que perforar los túneles en la roca desnuda. Y descubriré hasta dónde llegaron los británicos para conservar el Peñón de Gibraltar. Había 6 hombres dispuestos a sepultarse dentro del peñón. Es una historia digna de James Bond. El diseño de este mirador es increíble. Madrid es la capital europea de mayor altitud y está rodeada de montañas. Antes de que existiera el ferrocarril era casi más fácil trasladar mercancías a Sudamérica que por carretera a Madrid. Mi guía Bradshaw de 1913 dice de Madrid: es una bella y atractiva ciudad, la capital del Reino de España, construida en una protuberancia que se alza en medio de una extensa llanura. Si la península ibérica fuera un cuadrado, Madrid estaría justo en el centro, el lugar perfecto para comenzar un apasionante recorrido por las regiones españolas. La estación de Atocha, esta magnífica estructura de hierro y ladrillo, fue construida a finales del siglo XIX. Pero los trenes de alta velocidad necesitaban plataformas más largas y espacios más amplios. Así que desplazaron las vías hacia adelante y convirtieron la vieja estación en un invernadero repleto de palmeras, una terminal de trenes con un toque tropical. Madrid es un destino turístico desde hace cientos de años. En los siglos XVI y XVII era el centro neurálgico del Imperio Español. Y hoy sigue siendo el centro político del país. En la época en que fue publicada mi guía Bradshaw,
España evitó las rivalidades que embarcarían a Europa en una guerra. La nación permanecía ocupada en sus propios problemas políticos y económicos. Voy a reunirme con Kirsty Hooper, profesora de estudios hispánicos en la Universidad de Warwick. ¿En qué situación se encontraba España a principios del siglo XX? Era un país pobre que había perdido sus últimas colonias atlánticas en la guerra hispano-estadounidense, en lo que se llamó el desastre del 98. Así que mientras el Imperio Británico se expandía, el Imperio Español quedó reducido a un pequeño número de posesiones, en su mayor parte en la costa norte de África. Mientras la fortuna de España se esfumaba, los británicos, disfrutando de su gran poder colonial, se deleitaban con la práctica de la diplomacia dinástica. El rey Eduardo VII, conectado por lazos de sangre o enlaces matrimoniales con la mayor parte de las familias reales europeas, conocía el poder de aquellas alianzas. Y así, en 1906, en el Real Monasterio de San Jerónimo, tuvo lugar un enlace que unió a España con el Reino Unido. La boda de la nieta de la reina Victoria, la princesa Victoria Eugenia, de 18 años de edad, conocida en Inglaterra como Ena, con el rey Alfonso XIII, de 20 años. ¿Cómo reaccionó la gente en España y el Reino Unido al conocerse la noticia? Las clases dirigentes de ambos países parecían desaprobarlo, pero Alfonso deseaba una novia británica y tras ser rechazado por dos de las nietas de la reina Victoria, terminó emparejándose con Ena. A los españoles no les agradaba la elección, ya que Ena era anglicana y tan solo ostentaba el tratamiento de alteza. Y a los británicos tampoco parecía gustarles que una de sus princesas abrazara la fe católica. Decidido a ver a su glamurosa sobrina en el trono español, Eduardo VII permitió a Ena convertirse al catolicismo, la religión de su prometido. Tiene la majestuosidad de una capilla real. Para una princesa inglesa y un rey español debió tratarse de un gran acontecimiento. Fue grandioso y una de las primeras bodas reales de gran difusión. Aunque no asistió a la boda, Eduardo VII fue a despedir a Ena a la estación Victoria de Londres. Alfonso se reunió con ella en Irún y desde allí ambos partieron hacia Madrid. Pero las celebraciones de tan fastuosa boda terminaron en tragedia. Mi guía Bradshaw nos recuerda que desde una ventana del último piso del número 88 de la calle Mayor, una bomba fue lanzada al carruaje del rey y la reina. Y esa inscripción lo conmemora. ¿Quién fue el responsable de tan horrible acción? Un joven anarquista catalán llamado Mateo Morral, que había alquilado una habitación en la planta superior donde está colocado el rosetón. Según él, la injusticia social era tan grande que solo un suceso de esta magnitud podría despertar la conciencia del pueblo y transmitir su mensaje de lucha. La bomba, envuelta en un ramo de flores, tropezó al caer con el tendido del tranvía y no alcanzó al carruaje real, pero su explosión mató a 25 personas y a muchos caballos. Mi guía Bradshaw menciona este lugar como un punto de interés para el visitante. A los británicos les interesaba mucho conocer el lugar donde su princesa había sido atacada, así que las guías lo añadieron a sus itinerarios. Los reyes tuvieron la fortuna de escapar con vida. Pero Mateo Morral, según cuentan, terminó suicidándose para evitar su detención. Más de un siglo después, aquel trágico suceso sigue en la memoria de muchos madrileños. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Esa foto? ¿Puede enseñármela? Sí, esta foto es auténtica. Es una foto real tomada justo después de la explosión. Por eso aparece aquí un caballo muerto y un carruaje que debía formar parte de la comitiva real. Y esta es la ventana desde donde se lanzó la bomba. Y yo en recuerdo a las víctimas, el 31 de mayo pongo una corona todos los años ahí. No me digas. Sí. El viernes que viene paso una corona ahí en recuerdo de las víctimas. Así que cada año usted sale y coloca una corona de flores en recuerdo de las 25 víctimas y de todas aquellas que resultaron heridas. ¿Desde cuándo lo hace? Desde que se inauguró ese monumento. Que lo inauguré yo porque no venía nadie a inaugurarlo y cogí una escoba, levanté la bandera de España y así se inauguró ese monumento. Y lleva haciéndolo desde que usted mismo inauguró ese monumento. El escultor, el tío Ciriaco y yo. Nada más. Así que como nadie venía a celebrar la ceremonia, salió usted con una escoba y una bandera de España y ofició la inauguración. Pues qué bueno. Pues encantado de conocerle. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Tras el recorrido real, la guía Bradshaw proponía levantar el ánimo entre la algarabía verbal de uno de los lugares de encuentro más populares de la ciudad. Esta es la preciosa Puerta del Sol, en el corazón de Madrid. La guía Bradshaw me advierte de que los cafés de la plaza y los alrededores pueden ser utilizados por cualquier tipo de público durante el día, pero que de noche no son adecuados para las mujeres, especialmente aquellos en los que se ofrece música nocturna. Por suerte o no, yo soy un hombre y además es mediodía, así que debería estar a salvo. Por cierto, si visitan Madrid, no olviden mirar hacia arriba. La arquitectura es maravillosa, en especial los balcones de hierro forjado, tan típicos de España. Hola. Una caña, por favor. Desafío a cualquier viajero, de cualquier índole o época, a no enamorarse de las tapas españolas. Estos pequeños aperitivos tienen su origen en Andalucía, en el siglo XIX, donde comenzaron a ofrecerse para acompañar al vino desde aceitunas, embutidos y queso, hasta estas deliciosas croquetas. Están riquísimas. Llevan bacalao, harina, mantequilla, leche, un poco de nuez moscada y huevo y pan rallado en el exterior. Están buenísimas. Gracias. A pesar de ser el país europeo más reticente a la hora de unirse a la edad del ferrocarril, España era un lugar muy visitado por el turista de la guía Bradshaw de 1913. Una de las principales atracciones era la impresionante colección de arte de Madrid. Cualquier joven artista que visitara el Museo del Prado a comienzos del siglo XX habría estudiado a Diego de Silva y Velázquez, el mayor genio de la historia de la pintura española. Un hombre que hizo su fama y fortuna con pinturas religiosas y retratos de la familia real, ya que era pintor de corte, pero cuya verdadera grandeza estriba en su forma de capturar la luz y de retratar a la gente corriente, trabajadores, borrachos, los estratos más bajos de la sociedad. El siglo XVII fue el siglo de Velázquez. Pero los viajeros de principios del XIX es probable que estuvieran más interesados en uno de los artistas más brillantes de la época, cuyo estudio me dispongo a visitar. La antigua casa de Joaquín Sorolla ha cambiado muy poco desde su muerte en 1923. Hoy es un precioso museo que alberga muchos de sus trabajos, como va a explicarme su directora, Consuelo Luca de Tena. Joaquín Sorolla vivió aquí durante sus últimos 10 años, aunque puede que fueran algunos más. La casa fue construida especialmente para él. Es espectacular. Reconozco a estas personas. Por supuesto. Aquí están Victoria Eugenia. ¿Así es? Y el rey Alfonso XIII, que debió ser amigo de Sorolla. Sí. Aquí pone, dedicada a don Joaquín Sorolla, al que espero le guste el contraste de la luz de esta fotografía. Es una broma muy divertida. Sorolla pintó un retrato del rey al aire libre. El rey aparece en el cuadro cubierto por puntos de luz que llegan hasta él a través de los árboles. Es muy especial. Sorolla utilizaba el tren para viajar a Valencia, su ciudad natal, donde pintó algunas de sus más bellas creaciones. Es una habitación inmensa. Imagino que, con toda esta luz, era el lugar donde él pintaba. Sí. Todos estos cuadros muestran su forma de representar la luz, como el célebre paseo a orillas del mar o paseo por la playa. ¿La intensidad de la luz en los vestidos y el reflejo en el mar era algo típico en él? Sí, muy típico. A Sorolla le gustaba mucho pintar la playa, la luz al aire libre y, en especial, el reflejo de la luz en el agua. El autor valenciano presentó en 1895 esta conmovedora pintura titulada Trata de blancas. En ella, varias adolescentes son trasladadas a la ciudad en un vagón de tercera para trabajar como prostitutas.
¿Pintó muchos cuadros en aquel crudo estilo del realismo social? No muchos. A Sorolla le desagradaba la insistencia de algunos artistas y de muchos escritores de la época en retratar las condiciones sociales de pobreza y miseria que vivía la España en aquel entonces. Era un hombre muy optimista y muy positivo, que pensaba que lo mejor era mostrar al mundo el lado bueno de las cosas. ¿Cómo deberíamos recordar a Joaquín Sorolla? Como a un artista cuyos cuadros, en su gran mayoría, nos hacen sentirnos felices, como alguien capaz de transmitir sus sentimientos optimistas. Sorolla nos dejó una visión maravillosa de la España de su época, aunque muchas de sus obras reflejen una imagen dulcificada. En el distrito de Retiro me dispongo a visitar otro edificio vinculado con la realeza. Algunos invitados a la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia no consiguieron encontrar un lugar donde hospedarse adecuado a su rango. Más tarde, durante su luna de miel, la pareja se alojó en el Ritz parisino y les gustó tanto que decidieron encargar uno para Madrid. Me han permitido echar un vistazo a la suite real de este impresionante hotel. Eduardo VIII y Wallis Simpson y el príncipe Rainiero y la princesa Gracia disfrutaron durante su estancia de toda esta elegancia. Yo voy a disfrutar de la preciosa vista. Disfruto por última vez de estos lujos reales, ya que ha llegado el momento de abandonar Madrid. Los visitantes británicos de la meseta central española de comienzos del siglo XX debieron toparse con un variado surtido de ruidos y olores. Pero al menos Madrid, con su familia real y sus obras de arte, les resultaban familiares. Y sin duda necesitaron un vigorizante desayuno con tortilla, jamón y queso antes de aventurarse al sur, a una región más exótica en muchos sentidos, con su historia islámica, sus gitanos, sus corridas de toros, sus crímenes pasionales y otras actividades tan poco británicas. Me dispongo a tomar el tren de alta velocidad en el que viajaré unos 400 kilómetros en dirección a Córdoba. Mi guía Bradshaw me explica que en España los vagones de primera clase alcanzan un confort tolerable, los de segunda no son lo bastante cómodos y los de tercera no son aceptables para un británico. Y me anuncia que la velocidad raras veces supera los 25 kilómetros por hora. Puesto que el AVE ofrece la clase club, la preferente y la turista, en la que me encuentro ahora, podría decirse que viajo en tercera. Pero lo hago a unos 275 kilómetros por hora en uno de los AVE que recorren España desde hace más de 20 años. Yo recuerdo con nostalgia aquellos trenes tan lentos. Cuando tenía 8 años viajé para conocer a mi familia española y los trenes no parecían mucho más rápidos que los mencionados en mi guía. Pero aún recuerdo con emoción aquellos incómodos asientos de madera. Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Le importa que me siente? En absoluto, es un placer. ¿Utiliza mucho este tren? Sí, lo utilizo a menudo para ir a Sevilla y Barcelona. Y debo resaltar su enorme superioridad sobre los trenes del pasado. ¿Qué hizo posible un cambio tan grande en España? En mi opinión, fue nuestra generación la que inició esa transformación tras la muerte de Franco. Gracias a la transición política, pudimos crear un territorio común para crecer juntos. Mi guía de 1913 dice que la tercera clase no es adecuada ni aceptable para los viajeros británicos. ¿Le parece adecuada para un viajero de hoy?
Yo creo que sí. Soy presidente de una empresa en España que emplea a 6.000 trabajadores y precisamente hoy nos dirigimos a nuestra asamblea de accionistas y todos los directivos viajamos en turista. ¿En clase turista? En primer lugar, porque necesitamos ahorrar dinero. Y en segundo lugar, porque no aprecio ninguna diferencia entre primera, segunda y turista. Viajando a esta velocidad, en tan solo 90 minutos nos encontraremos con un clima distinto y una gente diferente, con una especial visión de la vida. Vamos a intercambiar la austeridad de Castilla por la exuberancia de Andalucía, cuyos alegres habitantes recibieron la influencia de siglos de dominio islámico y de la cultura gitana. Y es en su música, sus bailes y sus corridas de toros donde ese espíritu interior, conocido como duende, los empuja a la poesía y la pasión. El período de mayor gloria de Córdoba comenzó en el siglo VIII, tras la conquista de los musulmanes. Con 300 mezquitas, la ciudad se convirtió en el centro islámico más importante del mundo occidental. Desde los tiempos del Imperio Romano, Córdoba mantuvo una posición única como encrucijada de caminos. Los judíos desde el este y los musulmanes desde el sur accedían a la ciudad por su legendario puente, situado sobre el poderoso río Guadalquivir. Pasear por aquí resulta conmovedor. Estoy caminando por un puente romano que ha salvado este río durante 2000 años y que hoy sigue firme como al primer día. Desde aquí puedo ver el perímetro de la mezquita de Córdoba, una de las mezquitas más importantes del mundo, cuyo interior alberga una catedral católica. 3 culturas legendarias mezcladas en un mismo lapso temporal. La mezquita catedral de Córdoba, construida hace 13 siglos, es una obra maestra de granito, jaspe y mármol. No me sentiría cómodo hablando en su interior, así que permítanme hacerlo ahora. La construcción de la mezquita original comenzó en el siglo VIII. Los musulmanes utilizaron pilares reciclados de las civilizaciones cristiana y romana. Sus cientos de columnas y arcos te hacen sentir que caminas por una avenida de árboles o en el interior de un tupido bosque. En ciertos momentos casi llegas a olvidar dónde estás. El sencillo mecanismo de pilares y arcos se repite una y otra vez, generando en el visitante un profundo sentimiento de espiritualidad. E incrustado en el centro, se levanta este impresionante edificio gótico católico agregado en el siglo XVI. Córdoba es la expresión viva de las diferentes culturas que existieron aquí. Hasta luego. Adiós. Me reúno con la guía local Isabel Martínez para conocer mejor la cultura cristiana más reciente de esta histórica ciudad. Como eres una persona curiosa, seguro que esto te va a encantar. En 1570, Felipe II ordenó la construcción de los establos reales. Su mayor deseo era crear un pura sangre español, el caballo andaluz. Hoy los establos reales ofrecen una fascinante exhibición ecuestre. Es extraordinario, un caballo bailando con una mujer. Ya te comenté antes que te iba a sorprender. Esto es algo muy típico de Córdoba, combinar el baile del famoso caballo andaluz y el de una bailaora de flamenco. Este es un edificio histórico. Sí, es un precioso establo real del siglo XVI. ¿Y qué tipo de caballo es este?
Pertenece a lo que nosotros llamamos pura raza española. La pura raza española, el caballo andaluz. Un animal muy noble, muy inteligente y, por supuesto, muy admirado en toda Europa. De hecho, durante los siglos XVI y XVII, los purasangre andaluces eran los caballos de la corte británica. ¿Eso es flamenco gitano? El flamenco es un crisol donde se mezclan influencias de países y culturas muy diferentes. Incluso puedes reconocer movimientos indios si te fijas en las manos o en las caderas. Sí. Es un sentimiento apasionado que intentas expresar con tu lenguaje corporal. Enhorabuena, congratulations. What's it like to dance with a horse? ¿Cómo es bailar con un caballo? Es una fusión bonita, es una experiencia que atrae, puesto que se une en lo que es la fuerza de un animal, del caballo. Es un hermoso baile en el que de alguna manera absorbes la elegancia del animal, del caballo andaluz, de esos movimientos tan preciosos. Me enseña cómo hacerlo. Would you like to show me how to do it? Sí, claro. ¿Cómo se hace? Esto lo vamos a tirar ya. Bien. Ponemos aquí delante. ¿Así lo hago? Ahí, despacito. Despacito. Muy despacio. Como pueden ver, es la primera vez que lo hago. Miren cómo baila el caballo. Es fantástico. Gracias. Qué maravillosa pareja de baile. Muchas gracias. Me ha encantado. Gracias. Cuando el calor del día empieza a decaer, siento que el duende me llama, invitándome a disfrutar de la noche andaluza. Cada pueblo y ciudad de España tiene su feria, y en ciertos aspectos son como los parques de atracciones británicos. Hay norias, tiovivos, pero lo más especial de Andalucía es que las mujeres se visten de gala, la gente pasea a caballo y se baila flamenco. Y también se bebe un poco. Estoy convencido de que la Feria de Córdoba fascinó a los viajeros de la Guía Pratso de 1913. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal lo están pasando? You having a nice time? Muy bien. Son ustedes muy jóvenes y quiero saber si la pasión por la feria es tan grande entre los jóvenes que entre los mayores. Es fácil divertirse cuando uno es joven, pero cuando cumples unos años... Tanto jóvenes como mayores disfrutan mucho la feria. Así que se disfruta la feria a cualquier edad. Eso es lo que es especial. Las preciosas chicas de Córdoba son lo especial. Las cordobesas, ahí está. ¿Le importa bailar un instante, por favor? A ver cómo baila. A ver cómo baila. Let's see if we can... Esa gitana, te conquista bailando por sevillana. ¡Estupendo! La feria andaluza es pasión, energía y entusiasmo por la vida. En 1913 mi exótico viaje en tren por España habría sido lento y parsimonioso. Un panorama muy distinto al actual, con más de 2.500 kilómetros de alta velocidad que prestan servicio a un 60% de la población. Mi próxima parada será Sevilla, un trayecto de unos 130 kilómetros entre las ondulantes colinas de Andalucía que apenas me llevará 40 minutos. Mi guía de 1913 dice que las calles de Sevilla, la capital andaluza, transpiran una alegre y luminosa vitalidad y un encanto que justifica la frase: quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla,
algo con lo que no puedo estar más de acuerdo, ya que con sus avenidas, sus fuentes, sus jardines y su catedral, todo envuelto en el aroma del azahar, la ciudad de Sevilla es, sin duda, una de las maravillas del mundo. El devenir de Sevilla fue moldeado por su puerto fluvial. El siglo XVI fue su época dorada, cuando se convirtió en el principal punto de partida hacia el nuevo mundo de las Américas. Durante la rápida industrialización del siglo XIX, las conexiones ferroviarias atrajeron a artistas e intelectuales ávidos por escapar del fragor de las ciudades del norte de Europa. En 1913, recorrer la ciudad resultaba fácil gracias a su red de tranvías. Mi guía dice que la Catedral de Sevilla es un edificio gótico de enorme interés arquitectónico e histórico. Sufrió graves daños a causa de un terremoto y su cúpula se ha desplomado en varias ocasiones. La última de ellas el 1 de agosto de 1888. Vengo con frecuencia a Sevilla e ignoraba este dato. Lo que sí recuerdo es que la parte inferior de la Giralda era antiguamente un minarete islámico, semejante a otro construido en Marrakech. Mi adoración por Sevilla me impulsó a comprar una casa en una localidad cercana, rodeada de murallas romanas, algo que me permite disfrutar de esta hermosa ciudad. Y este lugar en concreto me ha intrigado siempre. La Real Fábrica de Tabacos se suele incluir entre los lugares de interés, reza mi guía. Me pregunto por qué. Es un inmenso edificio en el que trabajan 5.000 cigarreras, explica más abajo, y ahí podría estar la clave. La flota de Colón trajo a España las primeras plantas de tabaco a finales del siglo XV. En 1728, Felipe V ordenó iniciar las obras de la que tal vez sea la fábrica de tabaco más grande jamás construida. En un principio solo empleó a hombres, pero a partir de 1829, la mano de obra femenina, con dedos más ágiles y baratos, fue muy demandada para la elaboración de cigarros. Hoy la Real Fábrica alberga la Universidad de Sevilla. Y uno de sus profesores, Vicente Lleó Cañal, va a explicarme por qué se convirtió en una atracción turística. Mi guía Bradshaw recomienda encarecidamente la visita, y me pregunto cuál era el motivo de dicha recomendación. Los viajeros del siglo XIX, en su gran mayoría, llegaban a España huyendo de la vida monótona de la Europa industrializada. Y lo primero que visitaban era una fábrica, lo que resultaba un tanto paradójico. Pero por supuesto tenía el encanto añadido de poder contemplar a sus trabajadoras. ¿Y cómo conseguían permiso para verlas? Tenían que obtener una invitación del administrador, pero normalmente la gente de cierto nivel social no tenía ningún problema para acceder aquí. ¿Eran muy hermosas? Según los visitantes sí que lo eran. Sin embargo, las fotografías que aún se conservan, tomadas a finales del siglo XIX, muestran que muchas de ellas no eran muy agraciadas y que el mito de las cigarreras era una leyenda imaginaria. Yo sigo pensando que las mujeres sevillanas son muy hermosas. Y yo estoy de acuerdo. Aquellas ardientes cigarreras fueron inmortalizadas por el compositor francés Bizet en su apasionada ópera Carmen, en la que representó a su heroína como una seductora amoral en un mundo en el que hombres y mujeres se comportaban de forma disoluta. ¿Se ofendieron los españoles al verse representados en la ópera como unos libertinos? No, realmente no lo creo. Esa reacción se produjo en tiempos muy posteriores, durante la dictadura de Franco. Fue entonces cuando tres famosos compositores crearon una versión más recatada, con la figura de una Carmen buena y virtuosa que encarnaba las virtudes del pueblo español, para contrarrestar la influencia de la Carmen francesa, que era mucho más libertina. Los compositores Quintero, León y Quiroga escribieron la versión española. Soy Carmen la gitana, cigarrera de Sevilla, y a los guapos de Triana, aguanda de
de Coronilla. Pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés al que harían pepitoria si yo lo volviese a ver. Yo soy la Carmen de España y no la de Mérimée. ¡Ole! Sevilla podía parecer un destino arriesgado, exótico y algo rústico para el viajero eduardiano. Pero al aventurarse hacia el sur, este descubrió algunas costumbres muy familiares. Especialmente en Jerez de la Frontera, la capital mundial del vino de Jerez, gracias a las perfectas condiciones de la zona para el cultivo de la uva palomino. Jerez se ha convertido también en el principal centro de transporte y comunicaciones de la provincia. Bueno, mucho gusto. Adiós. Adiós, hasta luego. Adiós. Durante este viaje he estado en estaciones modernas de hormigón y cristal, desde donde parten los nuevos trazados de vía férrea construidos durante las 2 últimas décadas. Sin embargo, es agradable llegar a una estación tradicional cubierta de azulejos de colores brillantes tan típicos en el sur de España. El éxito de Jerez de la Frontera y el amor de los británicos por el vino de Jerez comenzaron hace ya unos 5 siglos. En 1515, Sir Francis Drake, tras atacar a la flota española, regresó triunfante a Inglaterra con 2.900 toneles de vino de Jerez. Un botín de guerra líquido que adquirió popularidad de forma inmediata. En 1855, el empresario británico Robert Vías se asoció con el gaditano Manuel González. Su imperio comenzó con una modesta explotación de 7 hectáreas y media de viñedos. Hoy, su tataranieto y amigo personal, Gonzalo del Río, es el faro que guía las bodegas González Vías. Gonzalo... Michael. Me alegro de verte. ¿Es un buen momento para una copita de Jerez? Me han dicho que has dejado el Jerez para dedicarte a los trenes. Sí, eso es cierto. ¿Hay alguna conexión entre el Jerez y el ferrocarril? Sí, mucha. Mira, este es un libro escrito por mi abuelo. En él hace una descripción detallada del proyecto de una línea férrea desde Jerez hasta el puerto en 1829. Era la época de los primeros ferrocarriles ingleses, así que llegaba hasta el puerto. Llegaba hasta el puerto de Santa María. El objetivo de la nueva línea era transportar los barriles de vino de una forma más rápida y eficiente. Y el fundador de esta empresa, mi tatarabuelo, fue quien financió todo el proyecto. Era un adelantado a su época. Sí. El tren recorría las diferentes bodegas de los viñedos, donde recogía los barriles de vino. Así que no se detenía solo en este edificio. No. Cada uno de los viñedos y las bodegas disponían de un lugar propio destinado a la carga de los barriles. El vino de Jerez ofrece muchas variedades, desde el fino, más seco y pálido, hasta el oloroso, más oscuro y delicado. Las uvas se cosechan en septiembre y son prensadas con suavidad. La fermentación del mosto tiene lugar en estos toneles. Cuanto más tiempo reposa el Jerez en los barriles de roble de 600 litros, más carácter adquiere en términos de sabor, tonalidad y graduación. Una de las marcas más antiguas es Tío Pepe. José Argudo, Michael Portillo. Bienvenido. José va a servirnos una copa de Tío Pepe. Por fin, pensé que nunca llegaría el momento. Dime, Gonzalo, ¿cómo se bebe el vino de Jerez? En Inglaterra muy mal. No es culpa vuestra, es culpa nuestra. No hemos enseñado a la gente a beber el Jerez. Y se hace mal por 2 razones. En primer lugar, porque no se toma frío.
Y en segundo lugar, porque muchos lo abren el domingo durante el almuerzo y 3 meses después se acuerdan de él. Y una botella de Jerez debe beberse de inmediato. Es cierto. Recuerdo que unas encantadoras tías mías siempre nos servían un Jerez. Y cuando volvíamos 3 meses después, volvían a sacar la misma botella una y otra vez. Así que tengo razón. Sí, pero no sabía que hacía algo incorrecto. El Jerez no dura tanto. No. Es algo vivo. Así que 2 reglas muy simples: beberlo frío y beberlo rápido. Por el Jerez y el ferrocarril. Gracias. ¿Qué te parece? Me parece muy bueno. Huélelo un poco más. Es muy bueno. No se me ocurre un mejor colofón para esta jornada que ponerme al día con un viejo amigo, mientras degustamos una copa de un gran Jerez. Amanece un nuevo día en el que tomaré la línea Bobadilla-Algeciras, que discurre entre hermosas montañas. Mi siguiente parada será Ronda. Mi guía Brazzo dice: es una interesante y bella ciudad situada a unos 750 metros de altitud en una proyección de Sierra Nevada en medio de una espectacular cadena montañosa. Su inexpugnable posición convirtió a Ronda en uno de los últimos bastiones moriscos. Su fama como cuna espiritual de la tauromaquia atrajo como un imán al turista eduardiano. Hoy no se celebran muchas corridas en su plaza de toros, pero sus vecinos siguen celebrando un homenaje anual a Pedro Romero, uno de los matadores más famosos de Ronda. He llegado temprano, así que me dispongo a degustar un desayuno tradicional, que es mejor consumir recién hecho. Buenos días. Buenos días. Me pone unos churros con chocolate, por favor. Sí, señor. La base de los churros es una masa de harina fina y alargada que se cocina en aceite muy caliente. Se sirven con chocolate, aunque también pueden tomarse con café. La masa se sumerge en aceite hirviendo y sale convertida en churros dorados y crujientes. Muchos los toman con azúcar. Ahí viene mi chocolate. Ahora rompo un pedacito y lo mojo en el chocolate. Es increíble. No recomiendo al turista británico que desayune churros todos los días, pero probarlos es obligatorio. Hasta luego. Mi guía Brazzo me indica que la antigua ciudad árabe está separada de la parte moderna por el famoso Tajo de Ronda, una imponente garganta sobre el río Guadalevín de 106 metros de profundidad. El puente nuevo, terminado en 1793, fue construido para sustituir al anterior, que se había desplomado años antes, causando numerosas víctimas. Este no parece el territorio apropiado para construir un ferrocarril, pero eso sería subestimar a los ingenieros británicos en su época de mayor esplendor. Para descubrir cómo consiguieron abrirse paso en este agreste paisaje, voy a recorrer la línea que discurre entre Ronda y Algeciras en dirección a mi destino final, Gibraltar. He quedado con Manico, un entusiasta de los ferrocarriles que conoce muy bien aquella gesta de la ingeniería. Hola, Mani. Hola, Michael. ¿Cómo estás? Este trayecto está lleno de hermosos paisajes. Sí, así es.
¿Quién construyó esta línea? Greenwood & Company, una compañía británica londinense. ¿Tenían experiencia en terrenos difíciles? Sí. El propietario, Alexander Henderson, y el ingeniero John Morrison ya habían construido muchas líneas ferroviarias en Uruguay, Paraguay y Argentina. Este era un trayecto de 180 kilómetros por un terreno muy abrupto, pero para ellos no supuso un gran desafío. Los británicos tenían otra poderosa razón para querer construir esta línea: su presencia en el Peñón de Gibraltar, que por entonces tan solo era accesible por mar. Ellos pretendían llevar el tren hasta Gibraltar, pero las autoridades españolas no lo permitieron. Por eso esta línea termina en Algeciras. Al no poder llevar el tren hasta allí, la compañía de Henderson tuvo que establecer un enlace por mar con 2 barcos de vapor que cruzaban la bahía de Gibraltar. Desde entonces, los soldados británicos destinados en el Peñón pudieron ampliar el alcance de sus escapadas, atraídos por las corridas de toros y los placeres de la exótica ronda. ¿Qué desafíos presentaba este terreno? El primer desafío fue superar una gran pendiente. Ronda se encuentra a casi 750 metros de altitud. Y el segundo, vencer a la propia orografía del terreno. Ahora estamos a punto de entrar en la garganta. La línea sigue el curso del río Guadiaro, y para abrirse paso, los obreros tuvieron que perforar los túneles en la roca desnuda. El recorrido hace varios zigzags sobre el río, con un total de 16 túneles y 6 puentes. Túnel número 1. Eso es. ¿Cuál fue el impacto de este ferrocarril cuando se inauguró a finales del 19? Enorme. Lo llamaron fiebre ferroviaria. Lo más positivo de este tren y del resto de los trenes inaugurados en aquella época es que trascendió las clases sociales. Fue importante para todo el mundo, ya que estas comunidades permanecían aisladas. Fue como un cordón umbilical con el resto de España. ¿Qué futuro le espera? En este momento está en el aire. Renfe está estudiando el cierre de unas 8 líneas en Andalucía. Para mí sería muy triste porque esta sería una de las líneas que podrían clausurarse. ¿Se ha generado algún revuelo? Sí. Mucha gente depende de este tren para llegar a su trabajo, a la escuela, para divertirse e ir de compras. Así que hay una protesta en marcha y algún pobre político tendrá que tomar la decisión. Eso creo. No todo está perdido. Pero la experiencia que tuvimos los británicos durante los recortes de los años 60 me avisa de que una vez clausurada una línea, es muy difícil que vuelva a reabrirse. Abandono mi tren en Algeciras, que en 1913 presentaba un aspecto muy distinto al actual. Sus apacibles playas se ven ensombrecidas por una vasta red de grúas, barcos y camiones. Algeciras es el segundo puerto español de contenedores, siendo solo superado por el de Valencia. Después de construir la línea de ferrocarril, Alexander Henderson levantó un hotel en Ronda. Su edificio gemelo se encuentra aquí, en Algeciras. Este irresistible anuncio en la guía Brazzo me ha traído hasta el Hotel Reina Cristina. Un hotel moderno rodeado de arces. Trayectos frecuentes de ida y vuelta a Gibraltar en vapores con salón comedor. Inmejorables instalaciones sanitarias. Fue también el primer hotel que se construyó en la Costa del Sol. Y en sus primeros tiempos hospedó al propio Winston Churchill cuando acudió a la conferencia de Algeciras para resolver la crisis de Marruecos. En 1905, Alemania ansiaba expandir su imperio para competir con Francia y Gran Bretaña, lo que impulsó al Kaiser Guillermo a desembarcar en Marruecos y a respaldar al sultán en su propósito de independizarse de Francia. La conferencia de Algeciras fue convocada para intentar que Alemania y los encolerizados franceses se avinieran a negociar. La diplomacia calmó los ánimos, pero propició el comienzo de una alianza contra el Kaiser entre Rusia, Francia y Gran Bretaña. Hola, buenas tardes. Michael Portillo, por favor. El hotel se convirtió en el destino preferido por los oficiales de la guarnición del Peñón que querían salir a relajarse. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Algeciras es una ciudad muy española.
pero he pedido un desayuno inglés aprovechando que Gibraltar, donde terminaré mi viaje, está a tiro de piedra. Así que hoy desayunaré huevos, bacon y alubias. Gibraltar, una roca caliza del período Jurásico de menos de 7 kilómetros cuadrados, se alza desafiante frente a las costas de África. En un día claro es posible apreciar cuán angosto es el estrecho y por qué esta pequeña franja de agua era tan crucial para los británicos. Durante 3 siglos, la artillería del Peñón fue capaz de impedir la navegación entre el Atlántico y el Mediterráneo en ambos sentidos. Dada su importancia estratégica, se entiende por qué los británicos se aferraron a Gibraltar como una lapa a una roca. En 1704 los británicos tomaron Gibraltar por la fuerza, lo que sigue generando tensiones entre España y el Reino Unido. Y no hay mejor manera de entender las razones de este antiguo conflicto que ascender hasta la cúspide. Hola. Como cuando uno despega en avión, las vistas se agolpan ante mis ojos. Este teleférico salva un desnivel de 412 metros, es decir, una altura mayor a la del famoso Empire State de Nueva York. Y presiento que las vistas desde la cima van a ser aún más espectaculares. España se despliega ante mí como un mapa. Su litoral serpentea más y más lejos, hacia Málaga por un lado y por el otro hacia Portugal. Ronda estará por allí, y la línea de ferrocarril bajará siguiendo el río hasta llegar a Algeciras. Y es allí donde a principios del siglo XX los viajeros embarcaban en un vapor con salón comedor para cruzar hasta Gibraltar. Las vistas desde mi atalaya permiten comprender la determinación británica por conservar el peñón. Estaba a tan solo 22 kilómetros de África y permitía viajar a través del Mediterráneo hacia las colonias orientales. Sin acceso a Gibraltar, los barcos habrían tenido que bordear la costa africana, invirtiendo más tiempo y corriendo mayores riesgos. Cuando las disputas sobre África crecieron entre las potencias europeas, Gibraltar se erigió en la primera línea de fuego de una hipotética guerra. El paleontólogo Clive Finlayson es el director del Museo de Gibraltar. Clive, en 1913 estábamos a un año de la guerra y las potencias coloniales ya se disputaban el norte de África. El visitante británico de aquella época, ¿qué habría visto al llegar a Gibraltar? Una intensa actividad en los astilleros. La totalidad del puerto se construyó en solo 12 años, lo que requirió una intensa explotación de las canteras. Y todo el paisaje de Gibraltar cambió por completo. Los británicos sabían que los submarinos alemanes representaban una amenaza y decidieron construir un puerto a prueba de torpedos. Así que eso es lo que hubieran visto. ¿Era una zona habitual de operaciones de la Marina Real Británica? Al principio, en 1704, el puerto estaba en el norte, pero cuando el enemigo amenazó esa zona, se vieron obligados a proteger las instalaciones navales, por lo que el puerto fue trasladado hasta aquí. Estos túneles, cuyas obras se iniciaron en el siglo XVIII, fueron utilizados para almacenar munición naval durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial pasaron a formar parte de una red clandestina. Hemos atravesado un montón de túneles. ¿Cuál era el propósito de esta extensa red? Se trata de uno de los proyectos más secretos de la Segunda Guerra Mundial. Los británicos temían que Franco llegara a un acuerdo con Hitler que permitiera el paso del ejército germano a través de España. Así que en el caso de que Alemania terminara tomando Gibraltar, 6 hombres estarían preparados para vivir sepultados literalmente dentro del peñón con el propósito de espiar a los alemanes. Es una historia digna de James Bond. Vamos a entrar en otro túnel en dirección oeste. Ahora acércate y mira por esa rendija. Es muy estrecha.
Tendrá como mucho 16 centímetros de largo y menos de 1,5 centímetros de ancho. Veo toda la bahía de Algeciras e incluso puedo ver los muelles del puerto de Gibraltar. El diseño de este mirador es increíble. Permitía ver los movimientos de cualquier buque enemigo, sacar una antena por la noche y enviar esa información a Londres para que con suerte vinieran a reconquistar Gibraltar. Habiendo servido como ministro de Defensa, puedo afirmar con convencimiento que el Peñón de Gibraltar es la mejor garita del Mediterráneo. El Peñón fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, pero la Alemania nazi no llegó a invadir Gibraltar. Sin embargo, en los años de la posguerra, los enfrentamientos entre el general Franco y los británicos dejaron huella en sus 30.000 habitantes. Como Tito Vallejo, que va a darme su versión de cómo afectaron aquellas circunstancias a la población plurinacional del Peñón. Hola, Tito. Hola, Mike, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Lo mismo digo. Tu pescado y patatas fritas, los buzones de correos y las cabinas telefónicas son una imagen típica en el Reino Unido. Pero tú eres gibraltareño. ¿Cómo os consideráis? Somos súbditos británicos, aunque los ingleses suelen llamarnos españoles y los españoles ingleses. Pero tenemos nuestras propias raíces. Por ejemplo, yo soy mitad y mitad. Teniendo en cuenta la multitud de nacionalidades que hay en Gibraltar, ¿por qué sois tan pro-británicos? ¿Tal vez por las tensiones que existen con España? Una de las causas principales es el estrangulamiento constante de Gibraltar. Hasta la visita de la reina en 1954 no fue tan intenso. Pero Franco se enfadó y dijo: voy a estrangular Gibraltar, quiero recuperarlo. Y las tensiones comenzaron a aumentar. Por culpa de esa brecha, nuestros hijos están perdiendo el uso del idioma español, lo que es una verdadera lástima. ¿Cómo describirías tu nacionalidad? Británica hasta la médula. ¿Y tú? Estás en el mismo barco. Yo me considero tan británico como español. Pero sus pueblos son tan diferentes, tan maravillosamente distintos, que no veo a ambos viviendo juntos en un solo país. Me resulta frustrante que España y el Reino Unido continúen enfrentados. Si pudieran trabajar juntos, este hermoso horizonte podría tornarse claro y luminoso. He viajado por España en trenes rápidos y eficientes muy diferentes a los que circulaban hace un siglo, cuando se publicó mi guía. El viajero de entonces debió quedar muy sorprendido al descubrir que África se encontraba casi al alcance de la mano y que invasores procedentes de aquellas tierras ocuparon España durante siglos. Algo que podría explicar por qué, a pesar de su modernidad, en su gastronomía, sus costumbres, su folclore y su arquitectura, España sigue siendo diferente a cualquier otro lugar de Europa. En mi próximo viaje veremos cómo el viajero eduardiano descubrió su pasión por la buena vida. Un viajero con mi guía en 1913 podía subir en un avión y contemplar estas maravillosas vistas. Por supuesto. Y en el Gran Canal de Venecia conoceremos las conquistas amorosas de su hijo más famoso. Casanova llegó a tener 130 amantes. Un hombre moderado. ¡Mucho!